Recording in progress. Ajá. Bueno, vamos entonces a compartir el documento que tenemos acá. Vamos a irnos al comienzo de acá, porque ya este fue el final, ya este es el ejercicio. Vamos entonces a comenzar acá. Y nos dice acá lo que es el movimiento circular uniforme. Una de las formas de ver el movimiento circular es, por ejemplo, cuando vemos el aspa girar de un ventilador, cuando vemos también girar el caucho, ¿verdad? De una bicicleta o de un carro. Y vamos a hacer la definición, vamos a ver lo que es la definición del movimiento circular uniforme. En física, el movimiento circular uniforme es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad. Uno de los ejemplos que se colocan allá en la parte del laboratorio es que yo tomo, por ejemplo, una piedra, la amarro con un alambre no, podría ser un hilo grueso, ¿verdad? Tipo mecate, y le empiezo a dar vuelta, ¿ya? En forma circular. Ese sería el movimiento circular uniforme con una velocidad constante, ¿no? Tenemos los parámetros relacionados con este tipo de movimiento. Tenemos la velocidad, que es la relación, ¿verdad?, de la distancia recorrida entre el tiempo de recorrido. En este caso sería 2pi por el radio que se forma entre t, que vendría siendo, esta t significa periodo, y es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Es el periodo. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es el periodo. Tenemos entonces acá la frecuencia del movimiento circular, y viene siendo el número de vueltas entre el tiempo en realizarla. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen 250 revoluciones por minuto, que es lo que nos están diciendo, creo que en la actividad, por decir algo, 250 revoluciones por minuto, y me está diciendo 250 vueltas en un minuto. Esa va a ser la frecuencia, ¿ya? Esa es la frecuencia. Claro, ese minuto lo tenemos que llevar a segundos. Entonces sería 250 vueltas entre 60 segundos, porque ese minuto equivale a 60 segundos, ¿ya? Entonces hago la división y esa es la frecuencia. La frecuencia viene dada en Hertz, ¿ya? En Hertz se escribe de la siguiente manera, y eso es debido a, así se escribe, como lo ven allí, Hertz, que eso es lo mismo que sería 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, ¿ya? Que es lo mismo que decir segundo a la menos 1. Este Hertz, la unidad, se debe a Henry Hertz, que es el físico que estudió este tipo de movimiento, ¿ya? Vamos a decir lo que nos dice acá. La frecuencia es el número de vueltas realizadas en el tiempo en que tarda en ejecutarse, como se muestra en la siguiente ecuación, ¿verdad? Hertz es la unidad, lo colocamos acá, ¿lo ven? Este es Hertz, que es la unidad. Tenemos que frecuencia es número de vueltas entre el tiempo realizadas, ¿ya? Seguimos. El periodo es el inverso de la frecuencia, es 1 sobre f, ¿ya? Ese es el periodo. Es el tiempo, ¿verdad? Es el inverso de la frecuencia y viene dada en segundos. Tenemos lo que es la velocidad angular. La velocidad angular viene dada por la siguiente ecuación, 2pi por f. Pero también la podemos expresar de esta forma, 2pi sobre el periodo. ¿Por qué? Porque recuerden que si el periodo es el inverso de la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, ¿cómo colocar aquí 1 sobre f? Sobre t. En vez de colocar f, coloco 1 sobre t y me queda 2pi sobre t.
como está acá. Tenemos que la velocidad, sabemos que la velocidad es 2pi por r sobre t. Lo definimos allá arriba, ¿cierto? Lo definimos aquí arriba para recordarlo. 2pi La por r W sobre t. es... Dime, Ya. ¿alguna pregunta? Ajá. La velocidad es 2pi por r sobre t, ¿cierto? Pero si yo tomo este 2pi sobre t, no es w, es la velocidad angular. Es la velocidad angular, ¿lo ven? 2pi sobre t es la velocidad angular, ¿ya? Entonces tenemos allí que velocidad sería w, que es esto que está aquí, 2pi sobre t, ¿por quién? Por el radio. Nos llega esta fórmula. Tenemos la aceleración centrípeta. En la aceleración, la aceleración viene dada por la raíz cuadrada de la aceleración, la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Pero en el movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es igual a 0. Únicamente hay aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, esa aceleración centrípeta viene dada por la velocidad al cuadrado sobre r. Más adelante vamos a tener una serie de fórmulas, ¿ya? Se las quise mostrar. Está aquí lo que es el periodo, 2pi sobre w, esas vienen de sacarlas de las fórmulas anteriormente. Tengo que la frecuencia es igual al inverso del periodo. Velocidad, esta es la misma velocidad lineal, que es w por r, vimos la fórmula allá arriba. Tenemos acá también el espacio o longitud, lo puedo multiplicar por tita por r, ¿ya? Y tenemos, tita viene siendo el ángulo, y tenemos la aceleración normal, que viene siendo la misma aceleración centrípeta, viene siendo velocidad al cuadrado sobre r. Vamos a ver un ejercicio. Son ejercicios muy sencillos, muy fáciles, simplemente aplicación de fórmula, conociendo cada uno de los parámetros. Tenemos un móvil da 3 vueltas sobre una circunferencia de 300 metros de diámetro, ¿ya? 300 metros de diámetro. Tenemos acá, si era bueno colocar un círculo. Se me había ido el internet. Se le había ido el internet. Sí. Ay, Dios mío, no está fácil, ¿verdad? Ese internet. Vamos a colocar un círculo, vamos a ver a ver si lo podemos colocar acá. Ajá. Ese círculo que está allí, ¿verdad? Para asemejar lo que es el movimiento circular. Mira, aquí en el centro, ¿verdad? Este es el centro del círculo. Cuando yo paso una rayita del centro hasta acá, este es el radio. Del centro hasta la superficie de ese círculo, ¿verdad? Es el radio. Pero si yo hago 2 radios, ese es el diámetro, ¿ya? Cuando yo paso por el medio de ese círculo, ese ¿quién viene siendo? El diámetro, ¿lo ves? O sea que el diámetro es 2 veces el radio. Si yo quiero hallar, por ejemplo, ¿cuánto sería el radio de esta circunferencia? ¿Cuánto sería el radio? Si el diámetro es 300. El radio viene siendo, y recuerden que el diámetro son 2 radios, o sea que el radio es la mitad del diámetro. ¿Cuánto sería? Tengo 300 metros de diámetro y el radio es la mitad del diámetro. ¿Cuánto es? 150 metros, ¿no? 150 metros, ¿verdad? Ese es el radio, 150 metros. Ya la mitad. Entonces me mandan allá a calcular la frecuencia, el periodo, la velocidad angular, velocidad tangencial, que es la misma velocidad lineal, y la aceleración centrípeta. Tenemos entonces acá, ¿no? Tenemos acá, convertimos, vamos a ver, primero que todo, vamos a convertir un poquito el
Vamos a convertir el tiempo que está en minutos, lo vamos a convertir en segundo. Mami, ¿le puedes bajar un poquito? Ajá. 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos equivale a ¿cuántos segundos? Si un minuto tiene 60 segundos, 2 minutos son 120 segundos. ¿Lo ven aquí? Porque se trabaja en segundos, no se trabaja en minutos, sino en segundos. ¿Ya? Entonces tenemos acá, vamos a calcular la frecuencia. ¿Qué me dice allí? Recuerden que la frecuencia es el número de vueltas en el tiempo que tarda en dar esa vuelta. Y nos dice acá, nos dice, da 3 vueltas, ¿verdad? En una circunferencia de 300 metros de diámetro a una velocidad constante y tarda 2 minutos. O sea que tarda 120 segundos. ¿Cuánto sería la frecuencia? Si nos dice que es el número de vueltas entre el tiempo que tarda en dar esas vueltas, sería 3 vueltas entre 120 segundos. 3 vueltas, por aquí debe estar, miren la frecuencia, 3 vueltas entre 120 segundos. Y me da 0.025 Hz. Miren cómo se escribe Hz, ¿ya? Que es lo mismo que decir segundo a la menos 1. Segundo a la menos 1. Vamos a calcular el periodo. Y el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Ya? Fíjense, es 1 sobre la frecuencia. 1 sobre 0.025 Hz. Pero recuerden que Hz es segundo a la menos 1. Entonces el segundo pasa como segundo a la 1. Se sobreentiende que aquí está la 1, ¿cierto? No se le coloca el 1, pero se sabe que ahí está elevado a la 1. Entonces sería 1 entre 0.025 me da 40 segundos. Ese es el periodo. El tiempo que tarda en dar una vuelta. Es eso. ¿Ya? Fíjense. Si tarda en dar una vuelta 40 segundos, 2 vueltas las da en ¿cuánto? 80. 3 las da en ¿cuánto? En 120. Nos está cuadrando, ¿cierto o falso? ¿Sí? Porque aquí me dice en 3 vueltas da 120 segundos. Ajá. Seguimos entonces. Obtenemos la velocidad angular a partir de la frecuencia con la formulita que nos dice que la velocidad angular es igual a 2pi por f, o también podemos utilizar la otra que dice que es 2pi sobre el periodo. ¿Ya? 2pi sobre el periodo. 2, sabemos que pi es 3,14. 2 por 3,14 por 0.025 me da 0.16. La velocidad angular viene dada en radianes sobre segundo. Esa es la unidad de velocidad angular, radianes sobre segundo. Vamos a hallar entonces ahora, vamos a calcular lo que es la velocidad tangencial o velocidad lineal. ¿Ya? Por allá sacamos una fórmula y dijimos que era W por R, ¿cierto? W por R. Velocidad lineal es W por R. También podríamos decir 2pi por R sobre T. También la podemos hallar por esa. Pero ya tenemos velocidad angular. Tenemos el radio, que es 150, por la velocidad angular, que es 0.16 radianes sobre segundo. ¿Me da cuánto? 24 metros sobre segundo. 24 metros sobre segundo. Ya calculamos lo que fue la velocidad tangencial o lineal, que es la misma. ¿Ya? Y finalmente vamos a calcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado entre R. Tenemos aquí la velocidad lineal, que es 24, le elevamos al cuadrado tanto el número como las unidades para que nos cuadre. Aquí nos entre, es por R, ¿ya? Por R, ¿sí? Por R, entre R's. Ay, Dios mío. Sí, es entre R, porque es la estaba confundiendo con velocidad. Entre R, está bien. Entre R ahí. Y me la agarró pequeña. Ay, Dios.
Ajá, entre R. Sería 24 al cuadrado entre 153.84. ¿Alguna pregunta? Vamos a revisar acá. Velocidad al cuadrado entre R. Estaba confundiéndola con esto. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta, José? José. ¿Estamos No, listos? profe. No hay Sí, problema. Profesora, soy yo. solamente una. Ajá. No hay ningún, o sea, por lo que está viendo en el ejercicio usted redondea normalmente. No hay ningún problema con que cuando resolvamos los ejercicios redondeemos, no redondeemos, o eso sería algo que no No, no hay tendría problema. mucho A mí, importancia. José, a mí me gusta redondear lo menos, ¿no? Lo menos que yo pueda redondear. Porque, cuando, a mi criterio, me gusta trabajar más con 3 decimales, por decir algo. Pero si quieren redondear, por mí no hay problema. Se puede redondear.